Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis y hoy vamos a hablar acerca de tratados comerciales y áreas de libre comercio, que básicamente predominan en la actualidad. Chicos, este tema es relevante ya que permite identificar cómo se agrupan, se organizan y se estructuran los países para realizar tratados comerciales, en donde vendan y compren productos en una región, en un continente o en una zona comercial. Dato curioso, chicos. Los tratados comerciales como tal han existido desde el inicio de nuestra civilización, pero sin duda alguna se formalizaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había la necesidad de crear regiones que facilitaran el comercio de ciertos productos. A esto hay que abundarle, hay que anexarle el proceso de globalización vivido desde 1960. Iniciamos, chicos. Para poder hablar acerca de las regiones e interacciones comerciales, necesitamos abordar la institución encargada de regir la dinámica comercial en el mundo. Esta institución se llama Organización Mundial del Comercio. ¿Cuándo se crea la Organización Mundial del Comercio? Al concluir la Segunda Guerra Mundial, al igual que pasa con la ONU, al igual que pasa con la OCDE, al igual que pasa con la UNESCO, al igual que va a pasar con muchas instituciones, por ejemplo los organismos financieros internacionales, se van a crear después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque 50 países se dieron cuenta de que necesitaban una organización que pudiera regular y asegurar los intercambios comerciales. Después de la Segunda Guerra Mundial se va a crear la OIC, o mejor conocida como Organización Internacional del Comercio. Perdón, ahí me trabé. Ahora, si bien se crea la OIC, Organización Internacional del Comercio, en 1947 se crea para fortalecer la interacción comercial y asegurar la compra y venta de los productos, la famosa GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Se preguntarán, profe, ¿no coincide con las siglas? Bueno, GATT coincide con las siglas en inglés. Ahora, GATT, básicamente desde 1947 hasta 1994, va a regir los acuerdos comerciales que se realizan entre Europa, África, América y Asia. Pero poco a poco, con el proceso de globalización, con el proceso de apertura comercial, con el proceso de liberalismo económico que se conforma en 1980 y que se establece en 1990, los países miembros se dan cuenta de que necesitan reformar la constitución de la GATT, pero también establecer un nuevo organismo con nuevas regulaciones. Por consiguiente, en la última reunión de GATT, que se da en Uruguay entre 1986 y 1994, 123 países miembros crean o dan origen a la Organización Mundial del Comercio. Se preguntarán, profe, entonces, ¿de qué se encarga la Organización Mundial del Comercio? Pues como se los dije y se los vuelvo a repetir, su objetivo es garantizar los intercambios comerciales en la actualidad. Ahora, como les dije, 123 miembros crearon la OMC, pero en la actualidad hay 164 países miembros. Es decir, estos 164 países van a firmar el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para que se pueda llevar a cabo un comercio de libre competencia, pero también, chicos, muy importante, esto tienen que guardárselo como tal, que asegure que los aranceles no obstruyan el libre comercio. ¿Qué es un arancel, chicos? Recuerden, es un impuesto que se cobra por la importación de un producto. Bueno, una vez que vimos a la OMC, hay que abordar los acuerdos de libre comercio. Primero, ¿qué son los acuerdos de libre comercio? Bueno, pues muy sencillo. Es básicamente un establecimiento legal en el que se permite el comercio de productos entre una nación y otra en una determinada región. Ahora,
Los acuerdos de libre comercio pueden ser de dos maneras. El primero es el acuerdo bilateral, única y exclusivamente entre dos naciones. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Ese es un acuerdo bilateral porque solo existen dos naciones que están comerciando. Pero también están los acuerdos multilaterales, en donde hay tres o más naciones que se ven involucradas en el comercio. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde México, Canadá y Estados Unidos se comprometen a crear una región comercial. Ahora, otro ejemplo de acuerdos multilaterales puede ser el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en todo el planeta. Objetivo de los acuerdos de libre comercio: garantizar una región que permita el libre comercio de mercancías entre dos o más países. ¿Para qué, chicos? Para que cuando fluya un producto del país A al país B sea con un menor costo y con una mayor rentabilidad, es decir, que le saquen más jugo al producto. Ahora, así como existen los acuerdos de libre comercio, también van a existir otras instituciones o en su defecto organismos que garantizan la interacción comercial. Este es el caso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Sale? Esta se va a formar al igual que la OMC, al igual que la ONU, al igual que el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en 1948 se formaliza la Organización de Cooperación Económica Europea. ¿En qué consistía esto, chicos? Bueno, pues que las naciones de Europa establecieran un fondo de cooperación para la reestructuración y reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta iba a garantizar que dentro de los países del continente europeo se pudiera comerciar legal, legítima y equilibradamente. ¿Qué productos? Pues obviamente los productos agrícolas, ganaderos e industriales. Ahora bien, en 1961 se va a unir a esta organización Estados Unidos y Canadá y van a crear otros objetivos más allá de Europa. Como Europa ya estaba en reconstrucción, se dieron cuenta de que tenían que reformar esta organización para que se llevara a cabo en todo el planeta. Así es como se crea en 1961 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida por sus siglas como OCDE, que es muy importante. También muy importante es que los países que integran la OCDE controlan el 80% del comercio mundial. También, su objetivo es ayudar a países miembros, es decir, a estos países que conforman la OCDE, a alcanzar el crecimiento económico y fomentar el empleo, así mismo como elevar los niveles de vida. ¿Se ha logrado? No, chicos, porque desafortunadamente un acuerdo comercial, a pesar de que sea bilateral o multilateral, siempre va a existir una distinción entre el país que tiene más y el país que tiene menos. Ejemplo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, se estipuló que aparte de crear una región comercial que fuera libre, es decir, que los aranceles no se cobraran con tanta fortaleza como con otras regiones del planeta, también iba a haber oportunidades de educación y de empleo igualitarias para los tres países, es decir, se iba a equilibrar el desarrollo económico de cada país y al final de cuentas iba a ser un cuento con final feliz porque tanto Estados Unidos como México y Canadá iban a equilibrar su desarrollo económico, es decir, íbamos a estar a la par. Estamos en pleno 2020 y México es uno de los países más pobres en cuestión comercial de América del Norte. Ahora, nunca se logró el equilibrio entre las tres potencias. ¿Por qué?
porque Estados Unidos siempre iba a estar por encima de Canadá y Canadá iba a estar por encima nuestro. Desafortunadamente, los críticos y la historia nos enseña que la OCDE, que los tratados de libre comercio o que la Organización Mundial del Comercio no han logrado equilibrar el crecimiento económico de los países. Es más, Estados Unidos ha triplicado su fortuna desde que existe la OCDE y la Organización Mundial del Comercio. Es más, los europeos han estabilizado sus economías a costa del comercio con regiones como Asia, África y América. En español que me dé a entender, chicos, el comercio no ha beneficiado a todos los países por igual. Desafortunadamente se necesita una reestructuración del comercio más igualitaria, más equitativa y que retome las necesidades de los países en subdesarrollo y en vías de desarrollo, y que deje en su momento de beneficiar única y exclusivamente a los países desarrollados. Espero que les haya gustado el video, chicos. Su actividad es muy sencilla. Quiero que me hagan, por favor, dos cosas. La primera, un esquema en el que me rescaten las características centrales de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados de libre comercio. El segundo, muy pequeñito, una reflexión de 5 renglones en la que me identifiquen el aspecto positivo y el aspecto negativo del comercio a nivel internacional en la actualidad. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.